Listo, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a tu cita con Jesús. Qué gusto pues volver a tener este tiempo para compartir de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles un mensaje muy bonito, decidí titularlo Vivir por fe y no por emociones. Este mensaje lo pensé cuando, y bueno, digamos que muchas veces yo he escuchado a algunas personas con las que he tenido la oportunidad quizá de compartir de la palabra, que han ido de pronto a la iglesia, han asistido y digamos que ellos siempre me dicen como que sienten algo muy bonito, ¿sí? Es un sentimiento chévere, como de que salen recargados, como que salen de pronto como con esperanza cuando han ido a la iglesia y pues esto me parece algo muy bonito también y es parte también de la experiencia de, pues, de ir a la iglesia, pero quería traer, digamos, este mensaje porque va mucho más allá de simplemente, pues, un sentimiento, ¿no? De sentir algo bonito, de la esperanza, sino que ir a la iglesia es para conocer de Jesús, para congregarse al final con el objetivo de servir a Dios y a Jesús y conocerlo también y conocer otras personas que también decidieron seguirlo y decidieron pues creer en la palabra de Dios, creer en Jesús y también servirle. Entonces, por eso hoy el mensaje tiene este título. Y bueno, vamos a estar viendo. Esto lo saqué de un blog que es muy bonito que los invito a que lean. Aquí está el link. Igual yo también por el Drive, las carpetas que yo les comparto, que compartimos todos ahí por el grupo de Tu Cita con Jesús. Están las diapositivas si alguno quiere de pronto mirar alguna cita o los links y todo para leer estos blogs. Y era justamente sobre este tema y ahí hablaba específicamente del peligro de vivir por sentimientos, porque una cosa, así como hablamos del tema de ir a la iglesia por un sentimiento, también, o sea, la verdadera motivación de uno ir a la iglesia es por fe, ¿sí? Porque también es Dios el quien nos invita a través de su palabra a congregarnos, a hacer, digamos, una comunidad en torno a Cristo. Entonces, ahí mencionaban unas frases que quiero compartir con ustedes, que son las que vemos aquí en la diapositiva. La primera dice, en la fe mi máxima prioridad es Dios, pero en los sentimientos mi máxima prioridad soy yo mismo. El peligro de vivir por sentimientos es que te quita firmeza, trae duda y fragilidad, te aísla de la voluntad de Dios. Y esto pasa porque los sentimientos son muy volubles, ¿sí? Un día puedo estar feliz, otro día puedo estar triste, un día puedo sentirme decepcionado, entonces decido que no voy a ir a la iglesia, otro día me siento feliz y alguien hizo algo bueno por mí, entonces me siento agradecida, entonces voy a ir a la iglesia. Y lo mismo con muchas cosas que, digamos, Dios nos manda en su palabra y también hacen parte de construir esa relación con Dios, como orar, leer la Biblia. Entonces, pues pasa mucho que, digamos, algún día uno siente como que, bueno, Dios no me escuchó hoy me pasaron muchas cosas de pronto no tan buenas, entonces, pues sí, ese es mi sentimiento, entonces hoy no voy a orar, hoy no voy a hablar con Dios, hoy no voy a leer la Biblia, em, hoy no voy a servir, hoy no quiero, sí, bueno, muchas cosas, digamos, que pueden pasar. Y es normal también porque pues somos seres humanos y somos, o sea, tenemos sentimientos, ¿sí? Pero hay una diferencia entre vivir por esos sentimientos y vivir por la fe. Porque cuando vivimos, bueno, voy a leer la frase que tengo acá y dice, nuestras decisiones deben ser intencionales, tomadas con fe y propósito. Cuando nosotros vivimos por la fe y no por sentimientos, aunque quizás sea un mal día, aunque quizás te sientas decepcionado, triste, igual tus convicciones y tu fe está firme en la palabra del Señor. Entonces, eso no va a ser un motivo para dejar de orar, para dejar de hablar con Él, para dejar de compartir con otras personas la palabra, porque es algo que está en tus convicciones, está en tu fe en Jesús, que no depende de cómo te sientas, sino depende de Jesús mismo, que Él, pues, es la fuente de la sabiduría, del amor. Bueno, y ahorita vamos a ver unas cosas
muy interesantes que justamente la diferencia entre hacerlas por fe y entre hacerlas por un sentimiento o quizá una emoción. Bueno, esta otra frase dice, hacer la voluntad de Dios no viene por sentimiento, sino por una decisión. Y es que sí, muchas veces esperamos quizás sentir la motivación de hacer algo y no solamente de pronto algo como lo que acabo de mencionar, de orar y de esas cosas, sino de pronto motivación para, no sé, para empezar un nuevo libro, para empezar un nuevo proyecto, para hacer algo que de pronto he querido hacer. Puede que ese día en que sintamos la motivación, digamos así como un sentimiento, pues puede que no llegue ese día, entonces nunca vamos a hacerlo porque no llegó la motivación, ¿sí? Hay veces en que es necesario tomar la decisión y actuar no por sentimientos, sino por fe y por convicciones. Cuando es algo que Dios nos ha llamado a hacer o que quizá ha puesto en nuestro corazón, aunque no sintamos la motivación, pues hay que hacerlo igual porque es la voluntad de Dios, ¿sí? Y también debemos pedirle al Señor que nuestro actuar no sea controlado por esos sentimientos o por emociones, sino por el temor a Dios. El temor a Dios entendido como ese respeto, esa reverencia que nosotros debemos tenerle sabiendo que Él es soberano, ¿sí? Él es Dios y está por encima de cualquier sentimiento, de cualquier cosa. Y bueno, entonces esto es lo que les mencionaba. En primer lugar, quiero que hablemos de el amor. Entonces dice, cuando el amor es solo un sentimiento, se acaba y es condicional, pero el amor que viene de Dios, no. Y para eso quise traer, para de pronto que lo veamos en la Biblia, está en Mateo 5 43 al 48 y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces ahí vemos también pues ese contraste, ¿no? Claro, entre el amor por un sentimiento, el amor por fe, el amor por amor a Dios también y a cumplir o sea, ese amor representado en obediencia y uno de sus mandatos claramente en otro versículo que dice que toda la Biblia se puede resumir en dos versículos, o bueno, toda la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, bueno, también como, digamos, lo mencionaba antes, si uno espera quizás sentir ese amor como, digamos, en un sentimiento que uno puede tener hacia alguien que uno aprecia, que sí, que uno ha construido digamos, ese amor con esa persona, pues, por ejemplo, hacia los enemigos sería imposible sentirlo, sí, porque pues es ese amor condicional, ¿sí? Como un sentimiento. Pero aquí Jesús nos invita a amar con el amor que viene de Dios, que es incondicional y que se expresa en ese desear el bien para los demás, en hacer el bien, en ser amables, en ser generosos, independientemente si la otra persona me ha hecho mal o no, si la otra persona me cae bien o no, ¿sí? Y bueno, otra cosa que quería traer aquí también es la paz. Dice, la paz basada en sentimientos está fundamentada en situaciones externas y es variable, pero la paz que viene de Dios es el resultado de andar en comunión con Él. Y es que muchas veces, bueno, cuando nosotros esperamos sentir paz por nuestras situaciones, pues en realidad creo que será algo muy efímero que podamos experimentar, porque problemas y dificultades van a haber siempre, ¿sí? O sea, uno, digamos, termina algo y empieza otra cosa, y siempre va a haber algo quizá digamos, le cause dolor, angustia, aflicción,
Pero cuando nosotros, digamos, descansamos en la paz de Dios, esa es la paz que habla aquí en este versículo. Quiero leerles, dice Filipenses 4 de 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí aclara y dice sobre una paz que sobrepasa entendimiento, porque no es algo que depende de lo racional, de lo que podemos ver, de lo que esté pasando en nuestra vida en ese momento, sino es una paz que nos da Dios. Cuando dice, cuando presentamos esas peticiones delante de Él con oración y ruego. Bueno, y estas otras dos cosas que quería traer acá también, ya es del perdón y la salvación. Este versículo es Primera de Juan del 1 al 9, perdón, Primera de Juan 1, el versículo 9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también de pronto también he escuchado y en parte algunas veces experimentado cuando uno espera sentir ese perdón por, digamos, como un sentimiento, ¿sí? Como de pronto el perdón entendido como estar libre de culpa, ¿sí? O de sentir que uno perdonó a una persona por algo que de pronto hizo esa persona, pues es algo muy difícil, ¿no? Porque a veces hay heridas que son, digamos, muy grandes y para uno sentir como que perdonó a la persona que causó esa herida, pues es algo muy complicado. Y lo mismo pasa cuando nosotros pedimos perdón, quizá por cosas, todos los días cometemos muchos errores, faltas, y a veces de pronto cosas que quizás sentimos más grandes, cargas más pesadas que de pronto pensamos que eso es algo muy difícil de perdonar. Y si empezamos a cargar con esa culpa, ¿sí? A no vivir el perdón como Dios nos enseña, como Jesús nos enseña en la palabra, sino a vivirlo como un sentimiento, ¿sí? Me siento perdonado, como siento que perdoné a alguien, pero no es así. Aquí dice claramente en el versículo, que si confesamos nuestros pecados, dice también en otro versículo que si nos arrepentimos de todo corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, cuando vivimos por fe y entendemos ese perdón como Dios nos lo está expresando en su palabra, pues entonces ya no es si me siento con culpa o no, si siento que lo perdoné o no, sino es una decisión. Y entonces podamos estar tranquilos y confiar en esa promesa que Dios nos ha hecho de que ya fuimos perdonados y también podemos perdonar a los demás. Y en el tema de la salvación, este versículo quiero leerlo, es Romanos 10, del 9 al 10, y dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Y eso es o sea, lo dice muy claramente y es lo único que hay que hacer para que Dios nos dé ese regalo de la salvación. No es algo que, digamos, podamos perder por algo que sí, o sea, por algo que nos suceda o por alguna situación difícil o porque volví a cometer un error, volví a pecar, sino que aquí lo dice claramente, que si seremos salvos si creemos con Dios, si creemos en Dios con todo nuestro corazón y que Jesús fue levantado de la muerte por Dios y además si lo confesamos abiertamente. Entonces, eso no es algo que, digamos, dependa de cómo nos sentimos. Si hoy siento que hice las cosas bien, que actué bien, entonces hoy sí soy salvo y si mañana no, entonces mañana no, no soy salvo, ¿sí? Eso depende, es de Dios, ¿sí? Del creer en Dios con todo, en Jesús y en Dios con todo nuestro corazón y confesarlo abiertamente. Entonces, bueno, ya para terminar, quiero que leamos este versículo que es Primera de Juan, del 3, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Y dice, hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y que tenemos paz con Dios. Incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Estimados hermanos,
Si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Este es su mandamiento, que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros así como Jesús ordenó. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Y me gustó mucho este versículo porque reúne en parte todo lo que hemos estado mencionando y habla del verdadero amor que se demuestra con hechos. No habla del amor como un sentimiento, habla de la paz que tenemos con Dios, que tendremos en Dios cuando permanecemos en la verdad de la palabra de Jesús. Dice que incluso si nos sentimos culpables, Dios es más grande que nuestros sentimientos. Y dice que nos acerquemos sin miedo. Y ahí habla de otro sentimiento. Podemos acercarnos sin miedo a Dios. Dice, pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y dice, ¿cómo sabemos que Dios vive en nosotros? Ahí no dice porque sintamos tal cosa, porque todo el tiempo estemos alegres, porque todo el tiempo estemos libres de culpa. No, ahí dice porque por el Espíritu que Él nos dio. Y el Espíritu habla del Espíritu Santo que Él nos da cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, bueno, este es el mensaje que quería compartirles el día de hoy. No sé si alguno quiere agregar algo. De pronto, Sandrita. Bueno, entonces vamos a hacer una oración ya para terminar. Bueno, si quieren cerramos nuestros ojos. Dice, Señor, queremos darte gracias en esta tarde por permitirnos leer tu palabra, Señor, por permitirnos compartir en tu nombre, Padre, para que tú transmitas ese mensaje hoy que tenías preparado para todos los que estamos escuchando, Señor. Gracias porque sabemos que podemos confiar en ti, que tú eres más grande que cualquier sentimiento, Señor, y que tú nos demuestras tu amor con hechos, Señor, incondicionalmente, porque tú has determinado amarnos, Señor, cuidarnos y dar ese plan, Señor, de salvación para que podamos tener una vida junto a ti, una vida eterna junto a ti, Señor, para que podamos experimentar ese amor incondicional y darlo también a otros, Señor, como tú nos mandas para que podamos tener esa paz que sobrepasa en todo entendimiento, aun cuando pasemos por pruebas, Señor, y por situaciones difíciles. Gracias por amarnos, Señor, por enseñarnos, y te pedimos que seas tú guiando, Señor, nuestros No, pensamientos, ahí, nuestros por sentimientos, Señor, y todo cuanto hagamos para que sea guiada nuestra vida, Señor, no por emociones y sentimientos, sino por fe, Señor, por ti, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando el mensaje. Los esperamos todos los viernes acá en Tu Cita con Jesús.